Ahora sí. Bueno, gracias al Señor, disfrutamos un par de días más fresquitos. Eh, Estábamos pasando en la semana unos días agobiantes de calor, ¿no? Bueno, el Señor nos ha regalado un tiempo un poco más amigable, más fresco. Bueno, ahí los team verano ahí tienen su calor, si les gusta. A mí no me gusta para nada, hasta me pone de mal humor. Eh, pero bueno, estamos un poco contentos los team invierno porque, bueno, tenemos un poco de alivio. Bien, ahí tenemos el tema, privilegios y peligros. Privilegios y peligros que tenemos como hijos de Dios. Eh, hay algo que a mí me llama la atención en la palabra de Dios particularmente. Y es que varias veces, en varios lugares, se nos muestra, se nos hace énfasis en muchos privilegios y beneficios que tenemos los hijos de Dios, quienes hemos sido salvados por la sangre de Jesús, quienes hemos conocido a Él en persona, habiendo reconocido nuestros pecados, habiendo pedido perdón, habiendo restablecido nuestra relación con Dios, habiéndonos reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo. Él pagó el precio de todos y cada uno de nuestros pecados, ustedes saben, ¿no? Entre paréntesis, si no lo sabés, es central, crucial, crítico, que pidas perdón por tus pecados, que reconozcas tu realidad de pecado, que bien la Biblia nos muestra, y lo vemos a diario en la experiencia, pero la Biblia nos muestra con claridad, de que absolutamente todos somos pecadores, todos estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios, lo dice. Cuando te miras un poco adentro del corazón te vas a dar cuenta que es así, miras los corazones de los demás, te vas a dar cuenta que es así, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una realidad incontrastable. A partir de eso te convertís en un hijo o en una hija de Dios. Y como tal, tenés un montón de privilegios, un montón de beneficios. No es simplemente la salvación, te aseguró que te salvaste del infierno y ya está. Tenés un montón de beneficios. Pero los beneficios han asociado peligros que a veces tenemos que aprender. Hay un pasaje que lo muestra con enorme claridad. Vamos a tratar de hacer un breve examen de ese pasaje. Primera Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, y después en parte del capítulo 10. Mirá, 9:24 vamos a leer, ahí lo tienen en pantalla, el que llega a ver bien, el que le da bien la vista lo puede leer de ahí, el que no va a tener que buscarlo. Eh, pero miren lo que dice. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio, es el apóstol? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a ir leyendo y pasamos al capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Está haciendo referencia a la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo libera de una forma absolutamente milagrosa de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Cuando cruzan el Mar Rojo Seco, es un milagro tremendo, creo que muchos lo conocen, muchos conocen la historia. El que no está familiarizado con esa historia, después métase en la historia en el libro de Éxodo, ¿sí? Va a tener que leer todo el libro de Éxodo, y parte del libro de Números, para que vea, el que no está familiarizado por ahí, algunas cositas capaz que le va a costar un poquito más comprenderlas, pero vamos a tratar de ser lo más sencillo posible para que todos podamos entender la referencia que hace acá el apóstol a esos
a esos eventos, sucesos que habían ocurrido en el pasado del pueblo de Israel. Bien, seguimos leyendo. Pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pequeño ejercicio, vamos a volver. Perdón. Ahí. Una para atrás. ¿Cuántas veces dice la palabra todos? Está acá, en esta. Primera Corintios 3, del capítulo 1, capítulo 10, versículo 1 al 4. ¿Cuántas veces dice todos? Más. ¿Quién da más? Está con rematador, falta el martillo. 5 veces dice todos. ¿Sí? Entonces anotamos, dice 5 veces todo. Acá cuántas veces dice ellos. No, ya algunos ya está contando de más. No, es menos de 8. ¿Eh? Son 6. Son 6 veces. A ver. A ver si le robo. No, son 6. 2, 3, 4. Son 6. Son 6. No, me hiciste dudar. No, pero eran 6. Eran 6. ¿Por qué va a hacer esa referencia? Eran 5 veces todos y 6 veces ellos. Y es más, cuando dice ellos, muchas veces dice algunos de ellos, no todos, algunos. Mirá, ¿por qué es esa referencia? Cuando acá dice todos, está haciendo referencia a eventos del pueblo de Israel que todos los israelitas experimentaron y que también como hijos de Dios, en un sentido espiritual, nosotros como hijos de Dios también experimentamos. Son 5 privilegios que tenemos los hijos. Ahora después lo vamos a ver en detalle. Cuando dice ellos, la primera vez hace como una introducción, pero de los más de ellos no se agradó Dios, y después va a narrar 5 peligros de pecados específicos que están acechando permanentemente a los hijos de Dios y que los pueden desviar de su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, lo que leímos al principio, el capítulo 9. Mira, fíjate que ahí está de nuevo el pasaje del capítulo 9 que habíamos leído de lo que venía diciendo antes, 9:24 en adelante. Mira, sí, no saben que la verdad todos los que están en un estadio corren y etcétera. Pablo estaba pensando en Corinto, que era la ciudad donde a quienes les escribe esta carta, se solían celebrar unos juegos deportivos que se llamaban juegos istmicos. En aquel entonces, esos juegos istmicos competían más o menos mano a mano con los famosos que conocemos hoy, los Juegos Olímpicos. Eran juegos, era también una serie de competencias de disciplinas deportivas que, bueno, después de la era moderna, en 1896, ahí arrancaron los que conocemos hoy como los Juegos Olímpicos, pero derivan de ahí, de la antigua Grecia. Estos Juegos Olímpicos tenían bastantes cuestiones parecidas a los Juegos Olímpicos. Y hay una palabra que ahí dice que es el heraldo. ¿El heraldo quién era? El heraldo era el anunciador, el proclamador, era el que presentaba, el que nombraba a quienes habían recibido los premios y demás. Y la palabra heraldo también se usaba para mencionar en otro contexto, no ya deportivo, que
El heraldo era a veces el que venía corriendo, era un mensajero que venía corriendo después de una batalla para comentar cuál había sido el resultado de la batalla. Por ejemplo, estaban no sé, los atenienses contra los espartanos y venía un heraldo que corría a todo lo que daba para avisar si habían ganado o perdido la batalla. ¿Sí? Ese era el heraldo, el que anunciaba. Entonces dice Pablo, mira, yo tengo que correr como si fuera un atleta. En los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos, todos corren y uno lleva el premio. En la carrera de los hijos de Dios, todos tenemos la posibilidad de correr y llevar el premio en un sentido espiritual, pero claro, los deportistas dicen que a veces se tienen que abstener de cosas. No pueden estar, qué sé yo, comiéndose 5 platos de ravioli, atropellando una picada o comiéndose un alto asado. No, lo pueden hacer una vez por año eso. Pero si no, se tienen que cuidar, se tienen que abstener, tienen que tener muchísima disciplina para poder hacerlo. Y dice, yo tengo que tener esa misma disciplina como hijo de Dios. En donde yo a mi cuerpo no lo sirvo, sino que lo pongo en servidumbre. Si yo sirvo a mi cuerpo, estoy tratando de hacer todo lo que a mi cuerpo le dice Pablo, no. La cosa es al revés. Es necesario que tu cuerpo lo pongas en servidumbre. Y dice, no sé qué había sido yo el heraldo, el proclamador, el que anunciaba, y claro, él había sido heraldo porque había anunciado el Evangelio, daba buena noticia del Evangelio, presentaba el Evangelio a un montón de gente que recibía la palabra de Dios, se convertía, creía en Cristo, y dice, no sea cosa que yo siendo el heraldo, ahora venga a ser eliminado. El eliminado, ahí hay que hacer una aclaración, por eso lo hicimos abajo, para que no nos haga perder el foco. Eliminado quiere decir que no ha pasado la prueba, quien ha sido desaprobado, déjame decir. Déjame decir eso porque, claro, cuando miramos superficialmente nos podemos pensar de que, bueno, yo venga a ser eliminado, podemos pensar en pérdida de salvación, cosa que no creemos de ninguna manera, cosa que contundentemente creemos que la Biblia enseña la seguridad de salvación, que quien es salvo por la sangre de Jesús es salvo de una vez y para siempre, ¿sí? Es largo para dar detalles, pero creemos que esto efectivamente es así. Entonces, cuando profundizamos y vemos un poquito más en detalle lo que dice eliminados, ¿quién no ha pasado la prueba? ¿Quién ha sido desaprobado? Vos sabés que hay una diferencia, varias veces hemos hecho el comentario, pero siempre es pertinente por ahí recordarlo. Hay una diferencia que no es lo mismo aprobación que aceptación. ¿Sí? Dios nos ha hecho aceptos en el amado, dice escribiendo Pablo a los Efesios. Acepto en el amado quiere decir que todos nos han aceptado si hemos creído y si hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Jesús. Bien, nos aceptó a todos. Ahora bien, aceptación es pura y exclusivamente por la gracia y el regalo inmerecido de Dios. Eso es aceptación. Aprobación es otra cosa. Para ser aceptos simplemente tenemos que confiar nuestra vida al Señor. Para ser aprobados tenemos que transpirar la camiseta. ¿Se entiende la diferencia? Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? La aprobación es otra cosa, y es lo que está en juego acá. No está en juego la salvación o la perdición, eso va por otro camino, por el camino de la gracia de Dios exclusivamente, pero sí está en juego la aprobación. Dice, no sea que Dios me dé un bochazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y obviamente que la desaprobación de parte de Dios va a tener implicancias eternas que no tienen que ver con salvación o perdición, pero sí con recompensas en la eternidad. ¿Está claro? Bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, ese era un poco el temor que tenía el apóstol. Es decir, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros venga a ser desaprobado. Y en base a eso es que va a narrar y va a hacer esta referencia, como decimos, a los sucesos de Israel en el desierto. Capítulo 10 en adelante. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar de privilegios de los hijos de Dios. Si ustedes tienen abierta ahí la Biblia, y ahí ya no vamos a tener el pasaje a la vista, así que si lo tienen a mano mejor. Porque en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Saben lo que significa eso?
Que todos hayan estado bajo la nube significa que todos disfrutaron de la presencia de Dios. Es decir, la nube era la señal visible de la presencia de Dios que reposaba sobre el tabernáculo. Es largo para comentarlo, pero en Éxodo 40 iban a ver que esa nube era lo que los cubría a los israelitas del calor del desierto, por sobre todas las cosas, y todos disfrutaron de eso, y esa nube simbolizaba, representaba la presencia de Dios. Todos disfrutaban de la presencia de Dios. Todos nosotros disfrutamos de la omnipresencia de Dios. Quienes disfrutamos de la salvación, justamente una de las cosas que más nos alegra es la omnipresencia de Dios, es verdaderamente que Él esté con nosotros en todo tiempo, en todo momento, está en nuestro corazón y está en todos lados, y eso nos alegra y nos llena el corazón. A veces resulta hasta, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hasta podría ser hasta como gracioso. Bueno, pero hoy yo siento la presencia de Dios, hoy no la siento. En la reunión de hoy la presencia de Dios se sintió, en la otra no. Y parece que nosotros arbitrariamente decidimos meter o sacar a Dios del culto. En realidad, la presencia de Dios la disfrutan todos los creyentes en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Amén. Bien. Pero bueno, a veces hay distorsiones eh, que lamentablemente no nos hacen bien. Y es cierto, sí, a veces hay cosas que en determinados eventos, en determinados momentos, hay cosas que justamente opacan, déjame decir, eh, opacan lo que debería ser algo natural, que todos disfrutemos de la presencia de Dios. Sí, a veces pasan cosas, no podemos negarlo, y en ese pasan cosas, bueno, a veces todo eso queda opacado, ¿no? Eso no lo podemos negar, de que a veces no disfrutamos o no percibimos esa presencia de Dios justamente por el pasan cosas que no deberían pasar. Pero se entiende a dónde vamos, ¿no? La presencia de Dios es un beneficio, un privilegio que tenemos todos los creyentes, y no tiene que ver con un culto y no tiene que ver con una reunión, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Algo que disfrutaban los israelitas, simbolizado por la nube, nosotros disfrutamos hoy en la vida del día a día. Lo siguiente, ahí mismo en el versículo 1 dice que todos pasaron el mar. Ese todos pasaron el mar fue un evento milagroso, ¿sí? Que se abrió el mar rojo en dos, cruzaron todos los israelitas en seco, una cosa de loco. Eso 14 ustedes lo leen y parece de película, se han hecho películas también, y déjame pensar que ninguna película que lo haya retratado ese evento va a reflejar con verdadera claridad y precisión lo que pasó en ese momento. Alguna vez, si estamos en el cielo, estaría bueno que el Señor nos pase la película de cómo fue de verdad, porque seguramente que todos se habrán quedado cortos. Así que, ¿qué pasó ya? ¿No hay sangre? Si no hay sangre, listo, seguimos, vamos. Bien. Entonces, todos disfrutaron de la salvación de Dios, todos cruzaron el mar en seco. Esa era la salvación que Dios le dio a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Bueno, todos los creyentes disfrutamos de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo. No vamos a profundizar más, hemos hablado de esto y después lo podemos, si quieren, ampliar en otro momento, pero todos disfrutamos la salvación de Dios, ¿sí? Vamos al tercero. Todos disfrutaron de la comunión con Dios y todos lo podemos disfrutar. ¿Por qué? En el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés representaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel, que se dio por medio de la entrega de las tablas de la ley. Entonces, capaz que algunos se acuerdan del evento. Pero dice el texto en Éxodo 14 que cuando pasaron el mar rojo el pueblo creyó Jehová y creyó Moisés su siervo. Es decir, todos en Moisés fueron bautizados. Y claro, por ahí Moisés era quien tenía que subir al monte a recibir las tablas de la ley. Y bueno, y en Moisés estaban representados todos los israelitas. Bueno, todos disfrutaron de la comunicación con Dios. Indirecta, porque Moisés era quien los representaba. Hoy nosotros disfrutamos esa comunión con Dios en forma
plena, llana y directa. No es indirecta. Hoy disfrutamos de que el Señor esté, como decíamos, siempre con nosotros, pero que además podamos tener comunión, unión, comunicación. Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla a través de circunstancias, de cuestiones muy específicas. Podemos entregar nuestro corazón a Él en oración. Es una comunión viva, directa, permanente, vital. Y es un privilegio que tenemos también como hijos de Dios. Déjame que avance rápido. Todos, dice también en el versículo 3, todos comieron del mismo alimento espiritual. Había en momentos que vivían en el desierto y que no tenían posibilidad de comer absolutamente nada, Dios manda milagrosamente algo que raro, que no sabemos exactamente cómo era, hay algunas descripciones en la Biblia, que se llamaba maná. Y eso todos lo podían comer y lo podían disfrutar, y de esa manera Dios sostuvo físicamente a todo el pueblo durante su peregrinar por el desierto. También el Señor provee para todas nuestras necesidades, ¿cierto? Amén, sí. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, dice el apóstol, ¿no? Todo lo que nos falte, no todo lo que queremos. No es lo mismo, ¿sí? A veces parecen lo mismo, pero no lo son. Pero el Señor se encarga de darnos toda esa provisión. Y por último, dice, en el versículo 4, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Hubo un evento milagroso también ahí, que salió agua de una roca. Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Todos disfrutamos de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús en el último día de la fiesta de Pascua, en un momento dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estaba haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo que, como bien enseña el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, es el sello, la garantía de la obra de Dios en nuestro corazón, la garantía de la presencia de Dios, y el Espíritu mora en el corazón de todos los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Así que, fíjense todos los privilegios que tenemos, y fíjense los privilegios que tuvieron, si se quiere, terrenalmente los israelitas, espiritualmente los tienen los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia del Señor, que ganó por su propia sangre. Fíjense todo eso. Ahora, y acá hay un punto que no es menor. Esos privilegios no nos inmunizan. Y eso creo que el apóstol lo quiere dejar bien claro. No nos inmunizan contra la lucha que hay en nuestro propio corazón. No nos inmunizan. Nos dan todas las herramientas necesarias como para que verdaderamente corramos esa carrera de la mejor manera y seamos totalmente aprobados y tengamos el sello IRAM de aprobación de Dios. Las herramientas están. Esos 5 privilegios los tenemos y los tenemos todos, como decía bien el apóstol acá. Pero fíjate que dice que a algunos de ellos se les escapó la torta. Y dice, así como se le escapó a ellos, o a algunos de ellos se les puede escapar a usted también. Fíjate que va a decir en el versículo 5, dice que de los más de ellos, de la mayoría de los que estaban en el desierto, no se agradó Dios. De la mayoría, Dios no se agradó. No estuvo contento con su proceder. Por lo cual dice que quedaron postrados en el desierto. La aprobación de Dios no estuvo presente ahí en eso. Y dice que quedaron postrados en el desierto. Claro, hay una serie de eventos que ocurren ahí en el desierto que hace que esa generación completita no pudiera disfrutar de la promesa de Dios de llegar a la tierra que Dios le había prometido. Dice, de los más de ellos no se agradó. Dice, ahora va a decir que hubo 5 pecados que estaban presentes y que estaban presentes también en la iglesia de Corinto en ese tiempo y que están presentes en todas las iglesias, lamentablemente y tristemente, y que constituyen enormes y graves y cuidadosos peligros que tenemos que evitar a toda costa. No sea cosa, como decía al principio, es que habiendo yo sido heraldo, proclamador para otros, venga a ser desaprobado. Mira, dice que algunos de ellos, a ver si pasa,
Peligros que acechan a los hijos de Dios. El primero, el versículo 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Y esto ocurre varias veces, pero hay un evento puntual en el capítulo 11 del libro de Números, no vamos a entrar en detalle, que los israelitas estaban murmurando contra Dios porque no tenían que comer. Claro, se acordaban de que en Egipto estaban esclavos, tenían que laburar verdaderamente como esclavos, recibían latigazos por el lomo permanentemente, los tenían vivos y les daban de comer únicamente para que tengan fuerza para laburar, pero claro, por lo menos comían bien. Claro, porque a los egipcios les convenía darle bien de comer, obviamente, y claro, y les sobraba carne, tenían... Y comer comían bien, porque tenían que estar fuertes para poder poner el lomo en los trabajos que los egipcios los obligaban. Claro, pero comida no les faltaba. Cuando llegaron al desierto, empezaron a ver y empezaron a murmurar contra Dios y empezaron a hablar. Y dije, bueno, está bien. Y hay un evento en donde una obra milagrosa de Dios hace que vengan codornices al desierto y se llene de codornices. Se llene, dice que dice el texto en Números capítulo 11 que llegaba casi a 2 codos de alto en la montaña de codornices y a lo largo de todo el campamento. Así que un tanto así la cantidad de codornices, y dice que el que menos juntó 10 montones. Claro, dice que aún estaba la carne entre sus dientes y empezó una mortandad. Y la referencia que hace Pablo es justamente este evento, ¿no? Es muy probable que esa mortandad se haya debido probablemente a la indigestión, por justamente la codicia y la cantidad que habrán comido en algún momento. Es muy probable, no sabemos en detalle eso, pero la cuestión es que la codicia los invadió. Y entonces dice, ojo, ojo. Estas cosas que conducieron como ejemplo, todos disfrutaron un montón de peligro, pero presten atención a la historia, no sea cosas que ustedes le están repitiendo. Y que no seamos codiciosos como yo lo. Y la codicia es verdaderamente algo con la cual tenemos que trabajar permanentemente, que tenemos que trabajar en nuestro corazón fuertemente. Como a veces decimos, bueno, fulano es un codicioso, fulano es un avaro. Sí, siempre es fácil mirar para afuera, pero mirar para adentro, como solemos poner siempre el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué es un avaro? Bueno, el avaro es el que le gusta la guita más que a mí. Siempre pensamos eso, ¿no? El que le gusta más que a mí es un avaro, el que le gusta menos no es avaro. Bueno, y yo soy la medida de todas las cosas. Pensemos a veces, verdaderamente. Sí, como siempre decimos, todos tenemos ganas de vivir mejor y está bien que lo tengamos y que lo anhelemos y que lo deseemos, pero de ahí a la codicia hay un paso bastante finito, que tenemos que tener cuidado, que tenés que, y tengo que examinarme adentro si eso no está ocurriendo. Bien, dice, seguimos avanzando. Otro peligro, la idolatría. Dice el versículo 7, iniciamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Ídolo es todo aquello que reemplaza, ¿sí?, nuestra devoción por Dios. Entendámoslo esto, ¿no? Hay, Colosenses habla de distintas prácticas que pueden llegar a convertirse en idolatría. Y que no es simplemente postrarse delante de un muñequito o de una imagen. A veces tenemos ídolos humanos y a mí siempre me llama la atención cómo los seres humanos, y aún, ¿no?, obviamente creyentes también, lamentablemente tenemos esa idolatría por personas, que puede ser deportista, músico, cantante, políticos a veces también, y que pensamos que el ídolo nunca se equivoca, que el ídolo nunca falla, que el ídolo... Claro, a ver, la realidad es que cuando vos tengas un problema no va a venir el ídolo tuyo, ni el futbolista, ni el político, ni el músico, no va a venir ninguno de ellos a ayudarte. Está bien, si admirás a alguien que juega bien a la pelota, está bueno, el que le gusta mirar fútbol, el que le gusta mirar, no sé, básquet, que le gusta mirar lo que fuere, está bien, está bueno, es divertido, es entretenido, el deporte hace bien, hasta ahí todo bárbaro. Pero de ahí a dar un paso más allá, dice, tengamos cuidado. Dice, no seamos idólatras, y en Corinto había idolatría a patadas, como algunos de ellos lo fueron. Fíjate acá, fornicación, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, dice el versículo 8. Cuando habla de fornicación, habla de todo tipo de inmoralidad sexual. Esa es un poco la idea, ¿no? Quizás hasta puede ser hasta más amplia.
Eh, y claro, en medio del pueblo de Israel también hubo eventos de ese tipo. Particularmente hubo algo en Números capítulo 25, un evento también muy claro, muy preciso. Eh, Ustedes saben que en un momento los enemigos de Israel quisieron arruinarlos y un rey particularmente que se llamaba Balak llamó a un profeta que verdaderamente era un profeta de Dios, alguien que verdaderamente tenía un don de parte de Dios, pero que lo usaba mal, lo usaba para su propio beneficio, lo usaba para juntar plata, y ese alguien se llamaba Balaam. Entonces este rey le pide a este profeta que maldiga al pueblo de Israel para poder vencerlo en las batallas, pero el profeta lo quería hacer, pero no podía. La historia es larga y no vamos a entrar en detalles, pero este profeta quería maldecir a los israelitas y no lo podía hacer. Dios mismo no lo dejaba. Entonces, claro, dice, bueno, ¿y ahora cómo lo frenamos? Bueno, este profeta le dio un consejo. El número 25 y número 31 dice cuál es el consejo que dio este Balaam, se llamaba el profeta. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, en el segundo libro de Segunda Pedro, se habla del consejo de Balaam. ¿Cuál fue el consejo de Balaam para este rey? Dice, bueno, no, por la vía de la maldición no va a funcionar, pero por la vía de la carne los podemos destruir, los podemos hacer peor. ¿Y cuál fue el consejo que le dio? El consejo que le dio es decir, bueno, que vayan tus mujeres y vayan y empezar a seducir a los hombres. Y las mujeres moabitas empezaron a seducir a los hombres israelitas y se empezaron a formar uniones mixtas que empezaron a hacer daño. Y que no solamente se convertían en uniones sexuales, sino que también eran en uniones idolátricas. Empezaron a adorar los ídolos para agradar a la mujer también, cosa que también le pasó al rey Salomón y a otros. Entonces dice que empezó a haber una enorme y gran mortandad. Y dice que en un día justamente cayeron 23.000. La historia es larga, está en números 25. En realidad la podrían tomar del 22, 23, 24, 25, en 31 también. Pero la cuestión es esta. Tengan cuidado con todo lo que tenga que ver con algo maravilloso que Dios creó, algo increíble que Dios inventó, que es el sexo. Es un invento de Dios, no es un invento humano. No es algo pecaminoso, es algo maravilloso. Pero que Dios le dio un marco, un contexto, y que cuando nos salimos de ese contexto empiezan a ocurrir los peores y más horribles desastres en la vida de las personas. Y de hecho, justamente el pecado de fornicación es un pecado bastante particular que no es igual al resto de los pecados. Ahí el mismo apóstol en 1 Corintios, en el capítulo 6, va a hablar, y en otros lugares también. Hay una diferencia entre pecado de fornicación y otros pecados, en el sentido de que dice, cualquier otro pecado que está fuera del cuerpo hace daño, pero el pecado que es contra el cuerpo es aún más terrible y más agresivo. Por el simple hecho de que justamente tenemos el privilegio de tener el Espíritu de Dios. Entonces dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar los miembros del cuerpo de Cristo y se los voy a entregar a una ramera, dice el apóstol. Algún tipo de vínculo y de relación que está fuera del marco que Dios estaba previendo. Dice, no, no, tenemos un enorme cuidado. Y dice, y ojo porque dice, quien se une es una sola carne. Entonces dice, bueno, ¿qué te vas a hacer una sola carne con una ramera? Para. O con cualquiera que pasa por ahí. Está poniendo el ejemplo de un hombre con una mujer, pero también puede aplicar para el caso exactamente inverso, ¿no? Entonces dice, tengan enorme cuidado. No lo va a desarrollar acá, obviamente, porque ya lo había desarrollado antes y después en distintas pasajes lo desarrolla, pero dice, tengan enorme cuidado con eso. ¿Tienen privilegios como hijo de Dios? Sí, tienen enormes privilegios, pero tengan un enorme cuidado con estos peligros. Vamos al cuarto. Ni tentemos al Señor, como también dice el versículo 9, algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Acá también hubo un evento de rebeldía por carencias, es el caso de la serpiente de bronce, no vamos a entrar en detalle, el que conoce la historia capaz que lo tiene por ahí más masticado, hace poco hablamos de eso, pero déjame decirte algo sobre esto. ¿Qué es tentar a Dios? Al fin y al cabo. Tentar a Dios es
y lo muestra el evento cuando Jesús es tentado por el mismísimo Satanás en el desierto, eh, al principio del ministerio del Señor. Tentar a Dios es pretender manipular el poder de Dios. Cosa que uno se pone a pensarlo lógicamente y nos damos cuenta a todas luces que es una tontería. Pero que a veces se pretende. Entonces, claro, Satanás le dice al Señor, bueno, tirate del pináculo del templo, subite bien alto, subite unos 30 metros de alto, tirate, que van a venir los ángeles y te van a agarrar, porque hay un texto en la Biblia que dice en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará y te tendrán. Escrito está, dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No se puede jugar con el poder. El poder de Dios es infinito y enorme, pero no está en nosotros, ni en sus hijos, ni en nadie, en usar eso para jugar, o para caprichos, o para satisfacer cuestiones meramente transitorias. El poder de Dios es enorme, es infinito, pero no está dado para que juguemos con él. ¿Sí? Entonces dicen, no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron. Y de último, esto está lleno de eventos, pero dice, al final dice, en el versículo 10, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración era algo que estaba permanentemente presente en medio del pueblo de Israel, era algo que estaba permanentemente presente en Corinto, y es algo que naturalmente también a veces, no sé si a veces, quizás la frecuencia sea un poco mayor, está presente en las iglesias también. Entonces dice, ni murmuremos. Bueno, hay distintos eventos de murmuración, de chusmerío que hubo en medio del pueblo de Israel. Hubo una rebelión muy grande que encaró un personaje llamado Coré, que después tiene que morir trágicamente. Pero dice, no murmuren, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con hablar escondida, y llevar a uno, y traer. Se tengan cuidado de eso. Puede parecer algo inocente, puede parecer algo, pero no sabes el daño que se puede hacer. El daño que se hace a la vida de las personas. Estamos trabajando con personas, no con robots, ¿sí? Y cuán necesario es prestar atención, cuidar. Podríamos hablar demasiado de esto y dar estos ejemplos concretos que no quisiera hacerlo en estos momentos, pero dice, presten atención y tengan enorme cuidado sobre eso. Y ahí llegó. ¿Y cuál es el corolario que le da? Dice, tenés un montón de privilegios, los tenemos todos. Algunos de ellos, la mayoría, esos privilegios no les sirvieron de nada en su lucha contra las cuestiones que están adentro del corazón. Y son cosas que están adentro de nuestro corazón. Sabemos que tenemos tres enemigos: el diablo, la carne o nuestro propio ser o nuestro propio corazón y el mundo. Bueno, todo eso se combina de una manera a veces tan detallada y tan magistral que nos arruina la vida. No vamos a perder la salvación, pero sí vamos a estar desaprobados. Entonces dice, ojo, disfrutaron un montón de cosas los israelitas. Ustedes también las disfrutan y aprovechenlo. No seamos salames, no seamos nada. Disfrutemos de todas las bendiciones de la presencia de Dios, de su provisión, agradezcamos. Tengamos contentamiento en todo lo que el Señor nos da. Pero dice, todo esto no fue escrito por casualidad, dice el versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a todos nosotros. Y después, claro, por la duda, a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos, los fines de los sistemas. Y estamos en esos fines de los siglos, ¿sí? Es largo para explicarlo también, pero estamos en los fines de los siglos. Dice, esta cosa no es una historia antigua que le sucedió a un fulano o a un pueblo. No. Esto le aconteció como ejemplo para que reflexionemos, para que pensemos, para que nos miremos para adentro, para que miremos nuestra vida. Y el corolario final, si se quiere, cuando lo va a cerrar, dice, así que, versículo 12, texto muy conocido, pero que ¿cómo se llega? Se llega a través de todo esto que vimos, que él no quería ser
era alto para otro y ser desaprobados por Dios, y que pensar en todos los privilegios que tuvieron los israelitas, los privilegios que tenemos nosotros, pensar en cuándo esos privilegios no los inmunizaron contra las luchas del pecado que habían dentro de su corazón. Y dice entonces, el que piensa estar firme, mire que no cae. Y ahí está. El que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Sabe lo que nos está diciendo? El orgullo, la presunción, a veces el pensar que la sabemos todas, que los privilegios de la vida cristiana son enormes y que podemos disfrutar los privilegios y dedicarnos solamente a disfrutar los privilegios. Todo eso que puede estar dentro de nuestro corazón y que estaba en el corazón del israelita también, todo eso que puede ser raíz de todos los males realmente, es un peligroso aguijón del cual hay que cuidarse enormemente. Es verdad que hay que cuidarse de los pecados específicos, ¿no? Bueno, hemos visto 5, ¿sí? La codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios, la murmuración. Hay 5 cuestiones que son muy específicas, pero todas nacen de un corazón orgulloso que se desvincula de Dios. La transformación que quiere hacer el Señor es de adentro para afuera. De nada nos va a servir tratar de obedecer de afuera para adentro. Lo tenemos que hacer de adentro para afuera. El Señor quiere que el orgullo no nos venza, que el orgullo no nos domine y que no caigamos en todo este tipo de cosas que terminan dañando la vida de las personas. Ese es un poco lo que el apóstol quería transmitirle. Quizás, incluso si seguimos leyendo algunos versículos más adelante, también capaz que podamos incluso captar la idea un poquito más, aún mejor y más en detalle. Pero eso era lo que el apóstol quería transmitir. Tengan cuidado. Es lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Tened cuidado de vos mismo. Sí, es cierto, a veces quien tiene a lo mejor alguna responsabilidad en algún área espiritual o en algún área de liderazgo, tiene que cuidar a veces de la vida de los demás, tiene que velar a veces por el corazón de algunos hermanos, pero lo primero que tenemos que velar es por nuestro propio corazón. Tened cuidado de vos mismo, decía el apóstol. Mirá, déjame que hacemos una reflexión para el final. Hay un evento o una situación hipotética que no es hipotética, es real y muchas veces pasa. Y Pablo escribe a los Gálatas que, bueno, algún hermano incurre en algún pecado grave. Tristemente a veces sucede. Y bueno, y es un dolor, es algo de lo cual nos lamentamos, nos dolemos. Pero fíjate lo que dice acá. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. O sea, hay una tarea que es fundamental, que es la restauración, y hay que trabajar fuertemente y con mucho cariño, con mucha gracia y con mucho amor en ese trabajo. Pero hay algo todavía, no sé si más importante, pero por lo menos con igualdad de importancia que lo anterior, que la restauración. ¿Qué es esto que está marcado en rojo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Viste la caída de alguien? ¿Viste a alguien venirse abajo? Bueno, hemos visto un montón y hasta alguna vez me ha tocado venirme abajo a mí también. Hemos visto un montón. Pero ¿sabes qué? Cuando ves a alguien que se viene abajo, lo primero que tenés que hacer, lo primero que tengo que hacer es considerarme a mí mismo. Mira para atrás. Considerate a vos mismo, no sea que vos también seas tentado. No sea que vos también, después que tanto boqueaste, no termine cayendo en lo mismo de lo cual estaba crítico. Considerate a vos mismo. Obviamente hay una hora de restauración, pero también hay una hora de autoexamen. Hay una hora de autoanálisis, hay una hora de presentarme delante de Dios y vez tras vez y todos los días y considerarme a mí mismo. No sé que yo también pueda ser probado en esa área. Así que, y en base a todo eso, dice el apóstol, el que piensa estar firme, mire. Amén. El Señor se compromete a estar con nosotros en todo tiempo. Los privilegios, eso no te lo va a quitar nadie. Nadie te lo va a quitar. Ahora, que tengamos esos privilegios, el Señor nos está llamando a que los disfrutemos,
a que hagamos uso de ellos, a que los aprovechemos y a que justamente los privilegios que tenemos delante del Señor sean justamente el motor central para que estemos siempre alerta, tengamos los ojos bien atentos, las antenitas bien paradas, las antenitas de vinil bien atentas, y entender esto. Como dijo alguna vez el hermano Gerardo Perace, y quien nos ha enseñado mucho la palabra, ¿no? Priscila, cuando estuvo acá, estuvo haciendo referencia a él. Pero Gerardo siempre suele decir, ¿no? El secreto de la fortaleza es la conciencia de la propia debilidad. Por eso el apóstol decía, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Justamente eso está. El secreto de la fortaleza es la conciencia de la debilidad. Sabiendo que somos débiles, podemos ir humildemente al Señor permanentemente, siempre. Y Él se compromete a hacer una obra maravillosa, milagrosa, en nuestra vida, para evitar justamente que salgamos desaprobados y el Señor verdaderamente pueda poner ese sello IRAN de aprobación sobre tu vida y sobre mi vida también. Amén. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado. Gracias te damos por los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Y gracias por también las advertencias que tenemos en tu palabra y porque, Señor, también vos estás haciendo una obra realmente milagrosa de transformación de los corazones. Te pedimos que podamos ser renovados en nuestro entendimiento permanentemente, que podamos ser transformados, que podamos ser cambiados, que nuestra vida sea un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Gracias te damos por este tiempo, por este momento, por el habernos encontrado en esta primera reunión del año, en la cual volvemos a ver que tu gracia es abundante. Como hemos cantado, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Gracias. Gracias por el regalo inmerecido de la salvación en Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos, te damos gracias una vez más. Ponemos en tus manos cada hogar, cada familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos por su paciencia, por su atención. Y bueno, la próxima reunión, como decíamos, vuelve a ser los miércoles a las 20 horas la reunión de oración. ¿Sí? Y el domingo que viene, por la mañana, la cena del Señor a las 10 de la mañana, la reunión general a las 11 de la mañana. Nos estamos viendo.